Hola, buenas tardes a todos y a todas. En esta semana particular, que se celebra la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología del 2020, nos propusimos junto con Maísa Tunic en dar una charla sobre la historia geológica y paleontológica de las bardas de General Roca. Así que bienvenidos y espero que sea de utilidad y que les guste. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar a hablar entonces un poco sobre la historia geológica de las bardas de roca. Para localizar, para ubicarnos, la localidad de General Roca, la ciudad de General Roca se encuentra en la provincia de Río Negro, en la zona del Alto Valle, y si miramos, tenemos hacia el oeste siempre cerca la cordillera de los Andes. ¿Y esto por qué lo remarco? Porque si nos fijamos cómo se produce o por qué está la cordillera, si vemos en este mapa, nosotros estamos ubicados en la placa sudamericana y la cordillera de los Andes se produce por consecuencia o por acción de la subducción de la placa de Nazca, que es la placa del Pacífico, por debajo de la placa sudamericana. Sin embargo, este contexto no siempre fue así. Si vemos en la siguiente imagen y nos remontamos hace 200 millones de años, no había o era muy baja la tasa de subducción. O sea, para este momento la placa esta de Nazca no se subducía por debajo de Sudamérica y esto provocaba, si se fijan, no está dibujada en este sentido la cordillera de los Andes. La subducción como tal empezó un poco después, unos 175 a los 100 millones de años, y ahí se empezó a desarrollar lo que nosotros conocemos hoy como cordillera de los Andes y por lo tanto el desarrollo de un arco magmático. Nos fijamos entonces, ¿dónde está? Ahí está marcado con la estrella en amarillo, la localidad de General Roca. Vemos que lo que nosotros llamamos afloramientos, ¿sí? No tenemos afloramientos en esta región de rocas de esta edad, ¿sí? Eh, Vamos a ver que esto, el paso del tiempo, el tiempo geológico sigue avanzando, y fíjense que para este momento, hace unos 100 o 60 millones de años, ya la cordillera de los Andes estaba levantada como tal, y todos los depósitos que se dan en esta región son continentales. Mientras que cuando nos seguimos acercando a la época actual, vemos que hubo una gran ingresión marina en nuestra zona, en la zona donde nosotros estamos viviendo, y esto está todo registrado en las bardas de roca. Entonces, si miramos para la zona de la barda sur, tenemos estos depósitos que se ven acá, lo que nosotros llamamos, como dije antes, afloramientos, estos depósitos rojos y estos depósitos blancos, que reflejan esta fase de deformación. O sea, nosotros sabemos que en las bardas de roca, especialmente en la barda sur, existen numerosos depósitos y numerosas evidencias de rocas muy antiguas, de entre 100 y 60 millones de años, que reflejan, que nos aportan información sobre este momento del levantamiento de la cordillera de los Andes. Mientras que si miramos en la barda norte, lo que tenemos es el registro de esta ingresión marina que se registró hace cerca de 60-65 millones de años. La idea, entonces, es un poco contarles cómo se vino desarrollando esto, cuál es la información que nosotros podemos sacar de las bardas de General Roca. Entonces, si queremos hacer como una especie de paralelismo o tratar de entender, porque quizás los geólogos y los paleontólogos hablamos siempre en millones de años y para nosotros es bastante común, en realidad trasladarlo a la vida actual son números bastante difíciles. Pero si nosotros contamos desde los inicios de la Tierra tiene unos 4.500, 4.600 millones de años. Y lo que nosotros vamos a ver ahora en este ratito, en esta charla, en realidad van desde los 100 millones de años o 150 millones de años hasta la actualidad. Es lo que le vamos a contar de cómo fue cambiando este paisaje en la ciudad de, lo que hoy es en realidad la ciudad de General Roca. Entonces, vamos a ver el próximo dibujo, el próximo esquema, que si nosotros tuviésemos que entender el paso del tiempo y lo igualaríamos a un día de nuestra vida, veríamos que la mayor parte del día, digamos desde las 0 horas hasta las 8 menos cuarto de la tarde, en realidad es el tiempo que le tomó a la Tierra enfriarse, que se constituyan masas continentales,
y recién ahí, a las 8 menos cuarto, empezarían a aparecer las primeras evidencias de vida, que fueron células procariotas y organismos bastante sencillos. Si seguimos avanzando en el resto del día, veríamos que a las 9 de la noche aparecerían las primeras plantas, a las 10 de la noche los primeros animales, 11 menos cuarto estarían presentes todos los dinosaurios, a las 11 de la noche los primeros mamíferos, 11 menos cuarto los homínidos, y recién en el último minuto del día aparecerían los primeros hombres. Esto es como para, de vuelta, hacer un paralelismo entre la cantidad de años que tiene la Tierra y toda su historia evolutiva con un día de nuestras vidas. Es que, si se fijan, ocupamos una parte muy, muy, muy chiquitita de toda su historia. Bueno, yo les hablé hace un rato de la barda norte, de la barda sur, y de las rocas que nosotros encontramos y de lo que nosotros llamamos afloramientos. Vamos a ver, si ustedes quizás escucharon ya hablar, que los geólogos clasificamos las rocas en 3 tipos: rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las rocas que nosotros encontramos acá, tanto en la barda norte como en la barda sur, son rocas sedimentarias que se formaron en cuencas sedimentarias, o lo que nosotros llamamos cuencas, que son una especie de grandes recipientes donde se acumulan los sedimentos. Los sedimentos son fragmentos de otras rocas, como en este caso se puede ver en las dunas, ¿sí? Y cuando, con el paso del tiempo y los millones de años, se transforman en rocas sedimentarias. Entonces, tanto en la barda norte como en la barda sur, lo que nosotros tenemos son diferentes tipos de rocas sedimentarias. Están depositadas en lo que nosotros llamamos también cuenca neuquina, ¿sí? Ustedes quizás escucharon este término a partir de, por ejemplo, la formación Vaca Muerta. Ahora, lo interesante es ver el periodo de tiempo que está representado en las bardas. Bueno, y en las bardas sur, como les decía Maísa, vamos a ver sedimentos en el primer lapso, que va desde los 83 millones de años a los 16 millones de años, vamos a ver depositados sedimentos tanto continentales como marinos. ¿Sí? Pero cuando miramos para el lado sur de la ciudad, lo que estamos viendo es esa representación del tiempo, entre los 83 millones y los 16 millones de años. O sea, tenemos unos 67 millones de años de historia registrado en esas rocas. ¿Y por qué sabemos esas edades? Bueno, aquí, entre el trabajo de los geólogos y los paleontólogos, es donde empezamos a reconstruir un poco la historia. Entonces, sabemos que esas bardas rojas que vemos en el sur de la ciudad son depósitos continentales. ¿Por qué? Porque encontramos dinosaurios. Dinosaurios que vivieron hace unos 60, 67 millones de años atrás, que están representados por saurópodos, por hadrosaurios, y en las bardas blancas que están sobre las rojas, digamos, en esos sedimentos blancos, y que es más cercano, creo que tienen unos 20 millones de años, lo que vemos son mamíferos. Todo esto nos están indicando que son un ambiente continental, el tipo, ¿no?, de mamíferos y el tipo de reptil que estamos viendo. Y por otro lado, en la barda norte, lo que estamos viendo son fósiles representando un ambiente marino. Vamos a encontrar un montón de caracoles, vamos a encontrar un montón de bivalvos, y también podemos encontrar este tipo de reptiles, como el que está acá, que se llaman mosasaurios, y que los vamos a ver un poquito más adelante, pero que sin lugar a dudas son reptiles que estaban adaptados al medio marino. Entonces, los sedimentos que vemos en las bardas norte son de origen marino. Y tienen, bueno, unos entre 70 y 60 millones de años. Ahí lo que marca Maísa es un límite, que es un límite muy famoso, que se llama Cretácico Paleógeno, que es cuando ocurre la extinción de todos estos grandes grupos de reptiles, incluyendo también los dinosaurios. Entonces, por un lado tenemos rocas que son del Cretácico, que son las que están más abajo, que tienen entre 70 y 65 millones de años, y por arriba de ese límite tenemos el Paleógeno, también de origen marino, pero en donde ya los dinosaurios y este grupo de reptiles marinos se habían extinguido. Lo que nos permite determinar exactamente la edad de estas rocas son los fósiles. Nosotros, si vamos a las bardas, capaz que no los vemos. De hecho, hay diferentes tipos de fósiles
y los que nos permiten ponerle un número preciso son unos fósiles muy pequeños, que son estos que están marcados acá en la figura 1, y que se llaman nanofósiles calcáreos y nos dan precisamente la edad que tienen estas rocas. Se fijan, por encima y por debajo de este límite que les mencionó Marianela, son bien diferentes. Entonces, los especialistas, los paleontólogos especialistas en esto, saben poner exactamente dónde está el límite entre el Cretácico y el Paleógeno. Este límite tan importante que se produjo en principio por este impacto meteorítico y que produjo la extinción masiva de un montón de organismos, entre ellos los famosos dinosaurios. Ahora, Marianela les habló de los ambientes sedimentarios, de que eran rocas de origen continental. Bueno, ¿cómo sabemos los geólogos, cómo sabemos esto? Lo que nosotros los geólogos lo que hacemos, junto con la ayuda de los paleontólogos, es hacer una especie de análisis como si fuésemos de investigadores. Lo que miramos son las rocas, las estructuras que tienen esas rocas, la forma en la que están dispuestas y los fósiles que contienen. Entonces, por ejemplo, en este sector de Paso Córdoba, nosotros hacemos análisis muy detallados y decimos, bueno, hay un sector de facies lacustres, hay un sector de facies de interdunas y un sector de facies de duna. ¿A qué nos referimos con esto? Un sector lacustre puede ser cualquier lago de origen continental. ¿Y por qué sabemos que son estos sedimentos? Principalmente porque cuando nos acercamos a las bardas, y nos vamos a ver en detalle estas rocas que aparecen acá, nos acercamos y vemos, por ejemplo, que encontramos bivalvos. Estos bivalvos son bivalvos muy particulares que sabemos que viven en ambientes lacustres, en ambientes continentales. A la vez, por ejemplo, empezamos a analizar los detalles, las rocas que están más arriba, más hacia el tope, y decimos que son facies de interduna húmeda. Y también, ¿cómo sabemos esto? Porque analizamos las dunas que encontramos hoy en día, y cuando vamos a analizar lo que sería en las especies de lagunas que se forman en esas dunas, encontramos estructuras particulares. Y bueno, en este caso, acá ayudados porque hemos encontrado pisadas de dinosaurios. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo sabemos que estaban en la costa? ¿Cómo sabemos que había agua? ¿Cómo sabíamos que se forman estas pequeñas lagunitas? Bueno, por la presencia de lo que nosotros llamamos estructuras sedimentarias. Estas estructuras sedimentarias que llamamos ondulitas son las mismas que se forman en las costas o de los lagos o de los mares. Si miramos con más detalle, acá encontramos las pisadas de los dinosaurios en estas fases. Y también encontramos lo que los geólogos llamamos grietas de desecación, que no son otra cosa que los barquillos que se forman cuando aparecen, hay, por ejemplo, una lluvia, se humedece, luego se seca, se forman esos barquillos. Esos barquillos o grietas de desecación se identifican también en las rocas antiguas. Y si seguimos analizando las rocas, vemos, por ejemplo, que están estas estructuras que nosotros llamamos estratificación entrecruzada de gran escala, que cuando las miramos cómo se producen hoy en día, se dan los grandes campos de dunas como en el Sahara. Entonces, analizando todo en conjunto, sabemos que en la zona de Paso Córdoba, en los sedimentos más rojizos, se dieron todos estos tipos de ambientes continentales. Mientras que si miramos las rocas más blanquecinas, son completamente diferentes. Ya no encontramos huellas de dinosaurios, los restos de organismos que encontramos son bien diferentes, y si miramos las estructuras sedimentarias también son diferentes. Son más parecidas a las estructuras que nosotros encontramos en un río, como puede ser este de la cordillera, o como podría ser el río Negro. Vemos estas estructuras de estratificación, vemos que están formados por clastos de mucho mayor tamaño, y vamos haciendo de nuevo, interpretando lo que pasó en el pasado con lo que pasa en el presente. Ahí se ve un detalle de estas estructuras, ¿sí? Esta estratificación entrecruzada, que si recuerdan esas de gran escala que se forman en las dunas, son bien diferentes a estas que se forman en ambientes fluviales. Bueno, ¿y cómo era esa fauna que habitaba la Barda Sur, digamos, la parte de las rocas más coloradas? Bueno, se han encontrado cocodrilos de pequeños tamaños, como Notosuchus. Si se fijan ahí tienen la escala. Otras formas fósiles son
serpientes como Najash rionegrina. Esta serpiente se parece mucho a las boas y tiene suma importancia porque es un fósil, tal cual pasa hoy en día también en las boas, que retiene parte de los miembros posteriores, internos, no es que tenía los miembros posteriores como cualquier lagarto. Si se ponen a leer un poco sobre este tipo de serpientes, se van a dar cuenta que tienen como relictos, como resabios de los miembros posteriores. Quiere decir que esto ha derivado de algún organismo tetrápodo. Se han encontrado dinosaurios, saurópodos, que son estos herbívoros de cuello largo, gigantescos. Hace un tiempo atrás, ahora unos 4 o 5 años atrás, el equipo de paleontología de la Universidad Nacional de Río Negro y muchos alumnos también del profesorado y de la licenciatura en paleontología participaron de la excavación de este saurópodo, de la mano de Leonardo Salgado. Y también lo que hicieron fue una reconstrucción o un modelo 3D, que es toda una técnica que se está utilizando ahora y que básicamente parte de sacar un montón de fotografías y que esas fotografías se unan en algunos puntos. Entonces todas esas fotografías se meten en un programa y el programa las analiza y las va uniendo. Entonces lo que se pueden hacer es después reconstruir. A ver, vamos a ver si podemos poner el video en marcha. Hacer un modelo, no sé si funcionará. No, me parece que no funciona. Bueno, hacen un modelo en 3D, que es toda la reconstrucción del fósil y del yacimiento en ese momento. Pudieron sacar un montón de piezas de la columna, de vértebras, parte de los miembros, costillas, y también lo que encontraron fueron muchos dientes de terópodos, que son los dinosaurios carnívoros, como comiendo ese esqueleto, ¿no? Entonces, la imagen que podría representar ese momento de la historia de las bardas de roca sería esta. Como les contaba Maísa, en una fase de interduna, algún cadáver de un individuo, un saurópodo, y muchos carroñeros alimentándose de eso. También se han encontrado nidadas de huevos de dinosaurios saurópodos, son estos redondos bien grandes, tortugas, árboles petrificados, y con todo eso nosotros nos podemos imaginar un paisaje de este tipo, hace unos 65 millones de años atrás, en las bardas que hoy básicamente son un monte, un desierto, digamos. Si pudiésemos poner todos los dinosaurios en ese momento, nos encontraríamos con dinosaurios, aves y tortugas, ¿no? Como les contaba, salieron varios saurópodos, ahí hay 2 especies, el Rocasaurus y el Aerosaurus. Se han encontrado también, estos son cáscaras de huevos, restos de un anquilosaurio, que es otro tipo de dinosaurio y que es el primer registro para Sudamérica, o sea que la fauna es sumamente importante, los fósiles son sumamente importantes de las bardas rojas. Un Hadrosaurus, que se llama Bonapartesaurus rionegrensis. La particularidad que tenía este hadrosaurio es que tenía uno de sus dedos o de sus patas como una especie de flemón, así que también hay registros de paleopatologías en los restos fósiles de aquí de las bardas. Y bueno, esto es lo que les comentábamos con Maísa, acá hay las bardas rojas y las bardas blancas. Los dinosaurios estaban en todo lo que es las bardas rojas, pero en las bardas blancas, ¿con qué nos podíamos llegar a encontrar? Es otra época, son otros millones de años, unos 20 millones de años, y como ustedes saben, una vez que se extinguieron los dinosaurios y grandes reptiles, quienes pasaron a ocupar ese lugar, ese nicho ecológico que quedó vacío, fueron los mamíferos. Así que en las bardas rojas, que son un poco más en las bardas blancas, perdón, que son un poco más jóvenes, lo que vamos a encontrar es una fauna rica en mamíferos, tipo mara o los piches que conocemos hoy en día, pues
tienen otros nombres, pero son semejantes, son parecidos. Otros organismos como Colpodon, Tesodon, son todos mamíferos placentarios. Y bueno, ahora nos vamos a meter con la barda norte, digamos. Describimos todas las bardas sur y ahora si miramos para el otro lado de la ciudad nos vamos a encontrar con las bardas norte. La barda norte, como ven, también son rocas blancas, también son sedimentos blancos, pero son completamente diferentes. Cuando uno analiza esto, como les comentábamos antes, ahí está ubicado, encontramos sedimentos que corresponden al límite Cretácico-Paleógeno. Si miramos entonces esto, hace 65 millones de años, el Alto Valle se vería de esta manera. Es algo bien distinto a lo que tenemos hoy. O sea, era un mar, llegaba un mar a las costas nuestras, donde nosotros estamos hoy, con distintos organismos. Y de nuevo, ¿cómo hacemos la reconstrucción esta? La podemos hacer a partir de la información que nos brindan las rocas. Esta ingresión marina se conoce desde hace muchísimo, ya desde la campaña del desierto, en 1874, se reconocían estos fósiles y que correspondían a sedimentos que habían sido producto de una ingresión marina del Atlántico. Hoy en día se siguen estudiando porque todo el avance del conocimiento nos sigue dando información diferente y ampliada con respecto a cómo se produjo esa ingresión. Esta ingresión marina, nosotros estamos localizados en este sector, acá al punto 40, 41, 42, pero esta ingresión marina se registra en la provincia de La Pampa, en la provincia de Mendoza, en Neuquén por supuesto, y en la provincia de Mendoza. Es una ingresión marina muy, muy importante. Esto es en la provincia de Mendoza, es la localidad más al norte donde es reconocida, y esto es acá en la zona centro de la provincia de Mendoza. Esto es lo que tenemos acá. Si vamos a la barda norte, en la zona, esto es lo que llamamos Cañadón Cholino, vemos rocas diferentes a las que habíamos visto antes, con un material, con un contenido fosilífero también muy diferente. En cuanto nos podemos acercar a ver las rocas, empezamos a encontrar estas ostras, ¿sí?, que ya nos indican que por lo menos había agua. Después tenemos que ver si son marinas o continentales, pero nos podemos ir acercando. De nuevo, nos acercamos, vemos las estructuras sedimentarias, encontramos nuevamente ondulitas, o sea, sabíamos que estábamos en la costa de un lago o un mar, pero cuando empezamos a analizar los fósiles, sabemos que eran organismos marinos. Uno de los que encontramos son estos, lo que nosotros llamamos talacinoides, o tubos que se forman en el sustrato, y esto lo producen algunas langostas o algunos cangrejos que perforan la superficie, la interfaz agua-sedimento, y cavan esos, y eso queda registrado en las rocas. También encontramos numerosos, bueno, acá tenemos restos de ostras, en esta imagen estos caracoles que se llaman turritelas, las vemos acá hay otros tipos de gastrópodos, acá vemos las pinzas de los cangrejos, y de nuevo, si miramos con un microscopio electrónico, encontramos estos nanofósiles calcáreos que nos dan la edad precisa, porque estos, tanto las ostras como los gastrópodos y los decápodos o estos cangrejos, quizás no nos acotan exactamente la edad. Sin embargo, los nanofósiles calcáreos, que de nuevo, insisto, se hacen análisis con microscopios electrónicos, la barra esta tiene 2 micrones, o sea, son organismos realmente muy, muy pequeños, son los que nos dan la edad precisa de las rocas. Bueno, y si nos vamos un poco más profundo en lo que vendría a ser esta cuenca, digamos, entramos como mar adentro, y nos vamos para el lado de La Marque, ahí a la zona del Bajo de Santa Rosa y el Bajo de Trapalcó, lo que podemos encontrar es en realidad, como vamos a estar un poco más profundo en el mar, vamos a encontrar otro tipo de organismos que no eran tan costeros, que es lo que nosotros veríamos reflejados acá en la zona de General Roca. Entonces, como les decía Maísa, esta ingresión del Atlántico, porque claro, como estamos hace unos 65 millones de años atrás, en realidad la cordillera de los Andes ya se había elevado, agua del Pacífico no entraba, pero sí entraba agua del Atlántico. Entonces, en toda esa zona lo que nos podemos encontrar son con reptiles marinos, que no son dinosaurios, vivieron en la misma época de los dinosaurios, pero este grupo particular se los agrupa dentro de los reptiles marinos. ¿Como cuáles? Bueno, como el famoso nahuelito.
que son los plesiosaurios. Son estos reptiles que tenían este cuello largo y que sus patas, digamos, estaban adaptadas para poder nadar. Estaban transformadas en paletas o en aletas natatorias. Se llaman, como les decía, plesiosaurios. Y hay de dos tipos. Hay unos que tienen estos cuellos largos y la cabeza muy, muy, muy pequeña, como este por acá, eran bastante grandes, llegaban a tener unos 14 metros de longitud. Y después están estos otros que se llaman pliosaurios y que son de cuello un poco más corto y con un cráneo bastante grande. Estos dos representantes los tenemos de alguna manera dentro de lo que es la provincia. Se sacan más a menudo en esa zona de la Marque que les digo yo, en los bajos de Santa Rosa. Tienen un esquema de lo que vendría a ser esa zona profunda del mar en ese lugar. Ahí sumaríamos el otro reptil que son los mosasaurios. Ah, claro, les estaba diciendo que tenían los plesiosaurios de cuello corto y de cuello largo, pero también hay otro grupo que se llaman mosasaurios y que están muy, muy emparentados con lo que es el actual lagarto de Komodo. Solo que estos, de vuelta, como estaban adaptados al medio marino, sus patas se habían transformado en aletas. De estos también tenemos representantes ahí en la zona de bajos de Trapalcó. Y es el famoso mosasaurio que se come al Indominus Rex en la película de Jurassic Park. Si quieren ver otros tipos de roca, acá cerquita, por ejemplo, hablamos en las bardas de roca, tenemos las rocas, dijimos principalmente rocas sedimentarias. Si queremos ver otros tipos de roca, por ejemplo, rocas volcánicas, no queda más que ir por ejemplo, a la zona de la cordillera, la zona de Pinoachada, en donde se ven estos tremendos disyunciones columnares de las rocas basálticas y los productos explosivos. Por ejemplo, en la zona de Cuenca Neuquina, acá nomás, acá cerquita. También podemos ver rocas más antiguas aflorando en este sector, en la zona de Zapala. Está la famosa formación Vaca Muerta y lo que nosotros le decimos informalmente la prima formación Agrio, porque es muy parecida pero más vieja. Entonces, si uno quiere ver otro tipo de rocas, agarra la ruta 40 y desde Zapala hasta la zona de Chosmalal, y si quiere puede llegar hasta Malargüe, todo alrededor de la ruta 40 va a encontrar distintos tipos de rocas sedimentarias, marinas también, pero que en este caso se formaron por la ingresión marina, pero que venía del Pacífico. ¿Por qué? Recuerdan que para este momento la cordillera de los Andes todavía no estaba formada, era lo que nosotros llamamos los geólogos un arco de islas, había un arco volcánico, había volcanes, y permitía el ingreso del mar, y por lo tanto se generaban rocas de origen marino, se depositaron en este sector. Entonces, si quieren encontrar rocas marinas mucho más viejas que las que tenemos acá, agarran la ruta 40 y todo a lo largo de la ruta 40 van a encontrar este tipo de rocas. Bueno, y lo que encontramos ahí también son reptiles marinos. Acá tenemos más representantes porque aparte de tener a los plesiosaurios y a los pliosaurios, vamos a tener dos grupos diferentes que no vamos a encontrar ya en el Cretácico, el final del Cretácico, que es lo que tenemos representado acá, y son los ictiosaurios, que si bien parecen delfines, no son mamíferos, sino que son reptiles, y después este grupo particular, que hoy ya no tiene representantes en la actualidad, que es un grupo particular de cocodrilos marinos. Así que, bueno, de alguna manera, tanto la geología como la paleontología nos permiten afirmar que las bardas de roca no siempre fueron como son hoy. Ahí tenemos una vista, un paisaje de lo que, de lo que podría haber llegado a ser las bardas de roca hace unos 67, 70 millones de años atrás. Recuerden que esto, ¿por qué? ¿Por qué pasaron todas estas cosas? Porque los continentes no siempre estuvieron en el mismo lugar, se estuvieron moviendo, esto es producto de la geotectónica, de la dinámica interna de la Tierra. Entonces, si nosotros miramos hace 120 millones de años atrás, si se fijan, en la zona de General Roca estaba inundada por una ingresión marina que se produjo desde el Pacífico.
Ya hace 70 millones de años aproximadamente, la configuración cambió y la ingresión marina que tenemos en la localidad de General Roca vino desde el Atlántico. Unos millones de años más cerca, hace unos 15 millones de años, ya en este sector no había rocas marinas, y sí había rocas continentales y había un montón de mamíferos que son los que vemos representados en las bardas blancas de General Roca, en la barda sur. Sí, si se fijan, por ejemplo, en el mapita acá, sí había durante esta época una ingresión marina que está muy reconocida en la zona de la Mesopotamia, por ejemplo, y todo lo que es la pampa húmeda. Ahí, si uno hace perforaciones, encuentra indicios de esta ingresión marina ocurrida hace 15 millones de años aproximadamente. Pero ya en General Roca no tenemos más ingresiones marinas. Y esta es la vista que tenemos hoy en la actualidad, en donde lo más importante, digamos, geológicamente, es el arco volcánico que cada tanto nos sorprende y manda las cenizas acá a la zona de General Roca, pero ya el contexto es completamente diferente. Así que bueno, esto fue todo. Tuvimos ahí una interrupción del perro, pero bueno, son así las actividades que se producen en la pandemia. Así que bueno, esperamos que les haya interesado. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora, o si no, dejarla después. Recuerden que esta charla va a quedar grabada en el canal de YouTube, así que cualquier cosa pueden consultarnos ahí o escribirnos directamente a la universidad. Ahí, Marianela, no funcionó el video ese, pero les recomiendo en el canal de YouTube, hay una charla grabada de Ignacio Díaz Martínez, que le hizo la presentación y mostró mejor cómo hizo la reconstrucción de ese video. Del 3D, de hacer toda esa reconstrucción mediante lo que se llama fotogrametría. Así que si les interesó eso, pueden ir ahí al canal de YouTube y está la charla de Ina, en donde se va a ver bien el video ese. Así que bueno, cualquier cosa, acá estamos para contestar las preguntas. Saludos.